Hola a todo el mundo, esto es Totigol, un espacio para la reflexión futbolística. Volvió el fútbol y vuelvo yo, evidentemente. Qué ganas tenía ya de poder hablar un poco de fútbol y en especial de táctica. Y aquí estamos, pues bueno, para comentar el partido que tuvo lugar ayer entre el Real Madrid y el Tirol, para hacer un poco de análisis táctico y estas primeras sensaciones del primero, segundo, en realidad, el primero que hemos podido ver, segundo partido de pretemporada que con esto acaba del Real Madrid. Como digo, contra el Tirol, que bueno, este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, que no es un rival de mucha entidad, con todos los respetos al Tirol, aunque eso sí, ahora mismo es el líder de la Bundesliga austriaca, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta eso, que evidentemente todavía es muy pronto para sacar conclusiones, sí que es verdad que ya hemos empezado a ver algunas cosas a nivel individual y colectivo que me gustaría comentar. A nivel colectivo, en primer lugar, lo que sí he detectado en el Madrid es la voluntad sin balón de intentar robar mucho más arriba en campo contrario y mucho antes, ¿no? Esta quizás es una primera diferencia con lo que estamos acostumbrados a ver en el Madrid de Ancelotti, ¿no? Que igual no tenía tanta voluntad de buscar al rival en su campo, de intentar robar rápido, de intentar robar en campo rival. Y esta es una de las primeras cosas que yo he detectado, esa actitud un poco diferente del equipo en cuanto a querer robar la pelota en campo contrario. Eso a nivel defensivo, digamos, o sin balón, ¿no? Y con balón, lo que sí que me ha llamado la atención de lo que plantea Xabi Alonso es que el equipo está mucho más junto, intenta generar superioridad y marcar las diferencias a través del pase, ¿no? De hecho, bueno, si nos damos cuenta en el encuentro de ayer, eh, quitando quizá el segundo gol de Mbappé, que es el tercero del partido, que es un pase en profundidad, y puede ser una jugada un poco más de contragolpe, casi todos los goles vienen de una combinación y vemos que el Madrid, en lugar de contragolpear, la mayoría de los ataques son ataques posicionales en los que a través del pase es cuando se consigue la ventaja, ¿no? El primer gol quizás se puede salir también un poco de eso, aunque viene de una jugada a balón parado que también se juega más o menos en corto. Eh, por ejemplo, el último de Rodrigo, pues evidentemente es una combinación. Esto para mí tiene muchas cosas positivas, lógicamente, pero va a tener para mí algo que ver con el bajo rendimiento que está mostrando, por ejemplo, Vinicius. Eso ahora lo vamos a comentar, porque ahora lo que me gustaría, como estáis viendo es el 11 inicial, es hacer un poco un comentario de cada uno de los jugadores y a partir de ahí pues sacar alguna reflexión más colectiva. Pero como digo, a nivel ofensivo, el Real Madrid está muchísimo más juntito, los jugadores se juntan mucho más y la idea que percibo que creo que quiere hacer Xabi Alonso es que todos los jugadores cada vez que tengan el balón tengan varias opciones de pase cerquita, en corto, para combinar. Insisto que esto tiene para mí una consecuencia negativa que ahora vamos a comentar. Bueno, de Courtois, desgraciadamente, o afortunadamente, mejor dicho, no hay mucho que comentar porque no tuvo apenas intervenciones. Vamos a hablar, o voy a hablar especialmente del 11 titular, luego de alguna cosa de los jugadores que salieron del banquillo, pero como estos son los jugadores que disputaron 60 minutos, ¿no? Pues creo que es lo más interesante. En defensa, bueno, voy a ir uno por uno rápidamente. Bueno, de Trent Alexander-Arnold, yo creo que no es que jugara mal, pero todavía creo que está tímido, que le falta un poco todavía de rodaje, aunque es un jugador que, bueno, yo estoy seguro de que va a aportar mucho y ya vimos que en el Mundial de Clubes, sin hacer mucho ruido, dio más de un pase de gol, ¿no? En cuanto a Militao, pues una gran noticia el nivel que mostró, aparte del gol, por supuesto. Desde luego, si no supiéramos que ha tenido estas dos lesiones de cruzado, no lo hubiéramos notado, yo creo. Está en un estado de forma bastante bueno, evidentemente todavía estamos empezando, pero es una gran noticia y yo creo que se va, si no tiene problemas físicos, a sentar en el eje de la zaga con el que creo que desde luego es indiscutible, que es Huijsen o Hausen, siempre tengo la duda de cómo se pronuncia, disculpadme. Que yo creo que, bueno, salvo que Mastantuono no sea Maradona, es el mejor fichaje que ha hecho el Madrid este año. Es un central
Yo creo que si no tiene problemas de lesiones, tiene pinta de ser un central generacional, de futuro. Tiene una salida de balón absolutamente impresionante. Aparte en defensa, pues está bien al corte. Y es un jugador que es que le da muchísimo, muchísimo al Madrid. Siempre, si os fijáis, cada vez que recibe la pelota, casi siempre busca batir línea, jugar hacia adelante, aporta muchísimo Huijsen al juego tanto ofensivo como defensivo del Real Madrid. De carreras, que fue su debut, o por lo menos, aunque ya jugara contra el Leganés, el debut que la primera vez que lo pudimos ver en directo, pues lo que me sale decir de carreras es que hizo un muy buen partido y me vino a la mente, salvando las distancias, con Toni Kroos. Yo recuerdo que el primer partido que vi con Toni Kroos del Real Madrid, la sensación que tuve es, joder, macho, este tío parece que lleva toda la vida jugando en el Madrid, en su debut, que si no me equivoco fue contra el Sevilla en una Supercopa de Europa. Y ver jugar a Kroos en aquel partido, pues fue como decir, bueno, este parece que lleva toda la vida jugando en el Madrid. Y con Carreras tuve esa sensación de que no necesita adaptación ninguna, que combinó muy bien con Vinicius. Vimos que casi siempre ocupaba evidentemente el carril, pero a veces incluso se metía por dentro y generaba superioridad. Lo vi muy bien en ataque, muy serio en defensa, tampoco tuvo, digamos, mucho trabajo en ese sentido, pero lo vi muy integrado, lo vi muy concentrado, muy acertado, y yo creo que, aunque Fran García tuvo un gran nivel en el Mundial de Clubes, creo que Carreras, aparte también, evidentemente, por lo que ha costado, ¿no? Pues va a ser el titular y yo creo que va a aportar mucho, y creo que la mejor noticia es eso, que parece que está adaptado ya, que eso es fenomenal. De hecho, Amení, un partido quizá en el que no hay mucho que destacar, y eso es bueno. A pesar de todo, pues dio una asistencia de gol magnífica a Mbappé, tuvo también un primer disparo en la primera parte del partido, en defensa también tuvo un corte muy vistoso, que se echó al suelo un tackle precioso en el que tocó el balón y el jugador del otro equipo quedó un poco lesionado, pero fue un tackle muy noble. En fin, Tchouaméni muy bien, yo creo que desde que el Madrid, desde que recibió los pitos, ¿no?, ha mostrado una versión muy positiva, y en este caso vimos a Tchouaméni, lo importante para mí, jugando en su posición, digamos, más natural, ¿no? La de, a mí me gusta decir, pivote o mediocentro. Para mí, en este 4-3-3 que vimos, ¿no?, Tchouaméni fue el pivote, y en los interiores tuvimos a Ceballos y Güler. Hay que tener en cuenta la lesión, o bueno, la ausencia, mejor dicho, de Valverde, que sufría una sobrecarga, y por otro lado la ausencia, que sabemos que se va a prolongar en el tiempo, de Bellingham, que fue operado del hombro y tardará pues al menos unos meses en incorporarse al equipo. Y bueno, pues de Ceballos es importante destacar para mí que, bueno, se ha venido hablando de una posible salida, y sin embargo, pues para mí cuajó un partido muy decente, aportó mucho en la distribución, en defensa también. Es un jugador que a mí, evidentemente, todos pensamos que quizás no es el centrocampista a nivel Modric, ¿no? Pero yo creo que es un jugador muy aprovechable, que Xabi Alonso le puede sacar bastante partido. Y para mí, insisto, en la distribución estuvo muy bien, robó muchos balones también, siempre es un jugador muy, muy comprometido en el trabajo del equipo, y para mí hizo un buen partido. Yo creo que si se queda, yo creo que puede aportar. Y en cuanto a Güler, pues de Güler, qué decir, Güler es un jugador que está actuando en un nuevo rol, que le está buscando Xabi Alonso, a veces incluso intercambiaba espacio con Brahim, se asomaba un poquito más a la banda. Es un jugador que para mí, desde luego, lo que más destaca es la capacidad que tiene para producir, ¿no? En el partido de ayer le dio una asistencia de gol a Mbappé, tuvo dos largueros, uno en cada parte, que bien pudieron ser gol, tuvo luego también otro tiro que se marchó fuera por poco en la segunda, y tuvo también otra casi asistencia a Mbappé, que raro es que el francés fallara esa definición, que quizá era de las más sencillas, de las tres que tuvo quizá era la más sencilla, y las otras dos las metió. Y Güler, bueno, pues quizá todavía no hemos visto lo que puede ser Güler en cuanto al tipo de jugador que va a ser, ¿no? Quizá todavía tiene que ganar un poco de músculo para poder aportar en defensa, pero es un jugador que es que se le ve una facilidad para producir, como digo, gol y asistencia, que es muy, muy importante. Como digo, eso, pues dos largueros, en la falta en la segunda mitad.
En fin, un jugador que está en un nivel muy alto y yo creo que va a sumar muchos minutos con Xabi Alonso sin duda. Para mí la nota menos positiva fueron Brahim y Vinicius, que en ataque no tuvieron mucha participación. Con todo y con eso, Brahim, por ejemplo, dio la asistencia al primer gol a Militao y tuvo alguna jugada muy bonita en la segunda parte en la que hace un caño. Pero bueno, todavía quizá creo que faltó un poquito de inspiración arriba. Este lugar de Brahim perfectamente bien lo puede ocupar incluso Güler o Mastantuono. Veremos a ver. Y Vinicius, pues bueno, se le vio para mí mejor en el compromiso defensivo y colectivo que frescura en ataque. No creo que Vinicius todavía tiene que encarar un poco más, tiene que atreverse un poco más, que era lo que a nosotros y a todo el mundo, creo, ¿no? Le gusta o le gustaba de Vinicius, ¿no? Esa capacidad de repetir esfuerzos en cuanto a encarar a sus rivales. Y creo que esto le falta un poco. Y aquí es donde justo quería comentar esto que venía diciendo del principio, de que quizá con el juego de posición que plantea el Madrid, en el que el equipo está mucho más junto y quiere generar superioridad con el pase, aquí es quizá donde se puede ver perjudicado precisamente el juego de Vinicius, en tanto que al estar el equipo más junto hay menos espacio y él tiene menos situaciones de uno contra uno para encarar, ¿no? Y lo que plantea Xabi Alonso es pase primero y no tanto encarar uno contra uno. Yo creo que por eso está quizá también costándole a Vinicius un poquito brillar, ¿no? No es lo mismo tener la pelota y no tener compañeros cerca, tener mucho espacio y poder encarar, que la propuesta del equipo colectivo sea juntarse y sacar mediante el pase la superioridad. Creo que esto es lo que le está pasando a Vinicius. También, evidentemente, pues no está en forma todavía y sí que el rendimiento ofensivo pues últimamente no está siendo lo que estábamos acostumbrados a un jugador descomunal como Vinicius. Y en cuanto a Mbappé, pues yo qué queréis que os diga, yo cada vez que veo a Mbappé jugar me convence más de que estoy viendo al mejor jugador del mundo. Es que lo tengo que decir, así es lo que siento. Sé que hay jugadores muy buenos como pues Lamine Yamal, como Rodri, Vitinha, Vinicius, lo que queráis, ¿no? Pero para mí, yo cada vez que veo a Mbappé, pienso que es que estoy viendo al mejor jugador del mundo. Tiene una facilidad para definir. El primer gol me parece espectacular, cómo define. El segundo también, cómo se marcha el portero, con una facilidad pasmosa, ¿no? Para mí parece fácil cuando lo ves, pero evidentemente pues es de una clase descomunal. Luego también vimos que Mbappé caía a distintas posiciones del ataque, se asocia bien, regatea bien. Lo tiene todo Mbappé para mí, o sea, es el mejor, para mí, tengo que ser honesto, yo cada vez que veo a Mbappé, insisto, veo al mejor jugador del mundo. Es el jugador más letal y es muy importante, yo creo, este año que el equipo, que él acompaña al equipo, pero que el equipo lo acompaña a él, porque hemos visto que si se le dan buenos balones, con Güler, por ejemplo, ¿no? Que se asocia muy bien con él, yo creo que si el año pasado ya produjo muchísima cantidad de gol, yo creo que este año todavía incluso lo puede hasta mejorar, ¿no? Así que Mbappé fenomenal, yo creo que con ese nuevo dorsal 10 que le ha sentado muy bien, veremos a ver si sigue aportando y tiene que ser para mí la referencia del equipo. Luego, a partir del minuto 60 hubo cambios y entraron otros jugadores, al final terminaron jugando pues Carvajal, Alaba, Rodrigo, Lunin, Gonzalo, Asensio, Fran García, Rudiger, Yáñez, Thiago Pitarch, Roberto Martín, bueno, de los que entraron en el banquillo, a mí me gusta, desde el banquillo, me gustaría destacar a Alaba, que jugó en la zona del pivote, de Tchouaméni. Dicen aquellos que pudieron ver el partido contra el Leganés que también actuó en esa posición. Yo creo que, bueno, es un jugador que también se está hablando de su salida, pero desde luego, aunque físicamente a todos nos genera dudas, tiene una calidad en el pase fundamentalmente que yo creo que es muy importante. Yo tengo que confesar que no sé si lo veo jugando de pivote más allá de alguna alternativa puntual, yo lo veo más jugando en el eje de la zaga, especialmente en una defensa de 3, pero bueno, evidentemente sabe Alonso es el que sabe, y desde luego ahí puede sumar, no es una posición la de pivote desconocida para Lava, e insisto que con el pie que tiene puede sumar mucho. Luego también entró Rodrigo, que también se está especulando mucho sobre una posible salida, está sonando últimamente el Manchester City, y yo tengo que decir que de Rodrigo, por lo menos en lo ofensivo, me gustó más que Vinicius, lo poco que aportó, además del gol. Vi que combinaba muy bien con Mbappé y creo que es un jugador que puede aportar mucho al Real Madrid y que, bueno, si termina quedándose,
aunque igual parta, digamos, como suplente de Vinicius, yo la verdad es que igual digo una barbaridad, pero si el próximo partido, que es el primero de Liga del Real Madrid contra Osasuna, juega Rodrigo en el lugar de Vinicius, a mí sinceramente no me parecería un escándalo en cuanto al rendimiento. Luego Lunin también participó, tuvo una buena parada en una de las pocas ocasiones claras que tuvo el Tirol en una jugada a la contra. Gonzalo también participó y tuvo pues 2 remates, uno de cabeza y otro que paró el portero. Gonzalo, bueno, no, perdón, se fue fuera, quiero recordar. Gonzalo, bueno, pues es un jugador que ya vimos en el Mundial de Clubes que puede aportar mucho, es el típico jugador que te remata todo lo que caiga y aparte también es un jugador que en la asociación pues no es nada malo, tuvo alguna combinación con Mbappé muy interesante y bueno, Rodrigo, por cierto, que me lo he saltado también, tuvo otro tiro que tiró con la zurda y la paró el portero, así que bueno, aportó mucho y luego, bueno, pues también me hizo ilusión ver a Thiago Pitarch, ¿no? Que es un jugador de la cantera del que se está hablando mucho. Tampoco podemos sacar grandes conclusiones, pero vamos a ver si Xabi Alonso termina contando con él en el centro del campo. Así que, bueno, interesante esta primera puesta en escena del Real Madrid. En principio parece que estos 11 jugadores que vimos titulares y que estáis viendo en pantalla serán los que jugarán ante Osasuna. Yo, insisto, no me parecería para nada un escándalo que entrara Rodrigo, que podría entrar bien por Vinicius o bien por Brahim, ¿no? Pero desde luego que, bueno, primeras sensaciones positivas, evidentemente el rival, insisto, no nos permite sacar unas conclusiones muy definitivas, pero sí que eso a nivel colectivo, el análisis individual de cada uno ya lo hemos hecho y repito esas claves colectivas de por lo menos esa voluntad de querer robar el balón más veces y más arriba y en cuanto a la faceta ofensiva, pues parece que quiere un equipo más junto, que combine más, que tenga pase en corto y que genere la superioridad a través del pase, ¿no? Del pase y el movimiento. En fin, bueno, insisto, sensaciones positivas. Vamos a ver este partido contra Osasuna cómo se desarrolla. Y muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, suscribiros si os gusta el contenido, dejad vuestros comentarios, vuestras sugerencias que son más que bienvenidos y estaremos atentos para comentar todas las novedades que tengan que ver con el Real Madrid y el fútbol en general. Muchas gracias a todos, un saludo.